buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es domingo por la noche ya. Espero que estén relajados, que estén descansando, que estén ya listos para poder enfrentar ya un día nuevo después de un rico descanso. En esta época de aislamiento social, pues yo sé que a veces los tiempos nos dan pues ahí una sorpresa, ¿verdad? De repente no tenemos noción del tiempo, pero en verdad que antes que nada esperemos que estés descansado, que estés relajado. Este es el programa que transmitimos todos los domingos a las 8 de la noche, entendiendo el Apocalipsis. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Adulam, y con nosotros se encuentran Idalia Castro, Jaime Castro, Nara Castro, Xamadai. Bueno, espero que te estés relajando. Mira, ya casi te estoy invitando casi a que te duermas, pero nada más dame una hora antes de eso para que podamos compartirte qué es lo que dice la Biblia acerca de esto que tanto y tanto preguntan. Créeme que, contrario a lo que podría yo pensar, a través de que hemos ido dando mensajes y transmisiones donde hemos hablado del COVID, donde hemos hablado de la carga espiritual que tiene este mismo, inclusive de temas que hemos subido a la página del Facebook, las preguntas que más me llegan son con respecto al Apocalipsis. ¿Por qué? Porque finalmente el ser humano quiere conocer el futuro. El ser humano a lo largo del tiempo siempre ha estado impactado, siempre ha estado pues expectante de lo que viene. Por eso, pues es un gusto que ya te estés conectando, es un gusto que estés al pendiente. Te damos nuestras redes sociales para que tú puedas hacer contacto con nosotros. Estas son. Amén. En Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 5583882035 y el número en línea directa al 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula. Y por YouTube es Israel Chapa con mayúscula con una sola R. Bueno, ya sabes, te lo hemos dicho, pero si es la primera vez que nos está siguiendo, cualquiera de los temas que publicamos, cualquiera de los temas que transmitimos en vivo a través del Facebook, puedes encontrarlos en nuestro canal de YouTube, Israel con una R, Chapa, todo con mayúsculas. También te queremos decir que nos puedes dejar mensajes ahí en inbox, en el propio portal, en el propio muro de Masada Adulam, o también en el grupo de hermanos. Créeme que me llevo mi tiempo, pero trato de contestarles a todos. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de estos temas, vamos a hablar de estas situaciones en donde estamos hablando precisamente de los tiempos del fin. Estamos hablando precisamente del Apocalipsis como punto de referencia, por eso el programa se llama Entendiendo el Apocalipsis. Así es que voy a tratar de hacerlo de una manera fácil. Hoy no me quiero tardar mucho, de hecho quiero tocar dos temas rápidamente, son temas muy cortos, pero que tienen relevancia para que empecemos a abordar ya profecía por profecía. Hemos estado hablando del mensaje de las iglesias, hemos estado hablando también de la inspiración divina que tiene en la propia escritura. Hablamos hace 8 días un poco de Juan también, del asunto como le fue revelado el Apocalipsis, pero hoy quiero tocar un tema que es medular, pero por lo mismo no me voy a abundar tanto en él porque hay dos cosas que casi van de la mano. En primer lugar, quiero hablarte de la autoridad del Apocalipsis. Durante muchos años, los sabios, los eruditos, los más estudiosos han puesto en tela de juicio la inspiración del Apocalipsis porque ellos dicen que el estilo literario se asemeja a los escritos conocidos como literatura apocalíptica. Tú me vas a decir, bueno, si es literatura apocalíptica, pues sacaron el nombre de la Biblia. No, increíblemente no. Recuerda que apocalíptico o apocalipsis significa revelación. Y esta clase de literatura empezó a circular inclusive 200 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y por ahí de 100 años después de que Él estuvo aquí entre nosotros, estuvo circulando. O sea, estuvo circulando este tipo de literatura alrededor de 300 años.
Desde luego, pues que le tocó a los apóstoles, a la iglesia primitiva, estar en este tiempo en donde todavía estaba circulando este material. ¿De qué trata estas literaturas, estos textos apocalípticos que no son bíblicos? Bueno, son de autores bien intencionados que se preocupaban por las condiciones que estaban imperando en aquella época, y con frecuencia ellos emplearon un estilo, un modo dramático, un modo poético para expresar sus opiniones acerca de cómo se resolvería el conflicto inmemorial entre el bien y el mal. Por eso es que los escritores apocalípticos, muchas veces, ya estando, por ejemplo, en los escritos bíblicos, empleaban con frecuencia estos símbolos e imágenes de los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, como queriendo sacudir un poco al pueblo, como queriendo tener ahí un aspecto que sacudiera a la población y que los hiciera pensar, empezaron a tomar imágenes, ejemplos, hasta vocabulario de los profetas del Antiguo Testamento, y una vez ya estando escrito por ahí, empezándose a escribir el Nuevo por ahí del 70 después de Cristo, más o menos, empezaron a tomar también los escritos del Nuevo Testamento para poder causar ese impacto, que las personas se pudieran impresionar, pensar, y a través de estos textos, que vuelvo a repetir, eran de personas bien intencionadas, pues tristemente ocasionó que se desvirtuara el tema. Muchas veces, como te digo, ellos usaban material bíblico inclusive para respaldar con más autoridad todo lo que escribían. Desgraciadamente, a veces rayaron en las fantasías exageradas con el deseo de que sus teorías tuvieran el respaldo de una autoridad más importante. Atribuían falsamente, por ejemplo, lo que escribían a profetas sobresalientes u otras personas importantes del pasado. A veces utilizaban seudónimos, se cambiaban el nombre de que pareciera a los propios profetas. En vez de, por ejemplo, te voy a decir uno, en vez de decir Isaías, decían Isaí o Shaías, así, si me entiendes, usaban nombres parecidos como para que las personas se confundieran un poco y pudieran pensar que se trataba de los mismos profetas bíblicos. Sus obras parecían haber sido escritas por profetas muy conocidos, pero la verdad, en muchos de ellos ocultaban la verdadera identidad de quien lo escribía. ¿Qué pasó como resultado? Pues esto, que los escritos que pertenecen a ese género literario generalmente se consideran inciertos, se consideran faltos de credibilidad, y desde luego se consideran, sin derecho de invocar la autoridad divina. Es decir, los estudiosos, los eruditos, los doctores, los sabios de la materia, durante mucho tiempo decían que estos textos, sobre todo que el Apocalipsis, en este caso del cual estamos hablando, eran de ese mismo grupo, y trataron de desvirtuar la autoridad que tiene de parte de Dios. Desgraciadamente, te digo que muchos hasta el día de hoy siguen pensando eso, que el Apocalipsis es como una añadidura de esta corriente literaria que duró aproximadamente 300 años. Bueno, estas personas no creen que el Apocalipsis bíblico sea realmente de origen divino, pero aquí es donde quiero hablarte de la autoridad que tiene la Biblia. Sus dramáticos símbolos provienen del divino autor de todos los libros de la Biblia, no de la imaginación del hombre mortal que lo puso por escrito. El apóstol Juan escribió simplemente lo que Jesús le reveló. Es decir, si tú te fijas, cuando lees el Apocalipsis, te está narrando Juan algo que vivió. Tú empiezas a leerlo y haz de cuenta que estás, no sé, tomando un libro quizá de García Márquez, en ese sentido, en que es narrativa, ¿sí? Tú no ves que sea o tenga por ahí una corriente de escritura que, a pesar de los símbolos tan dramáticos, tan fuertes, y algunos que no entiende la mayoría de la gente, no puedes decir que no tiene una perfecta lógica y razonamiento de ello, ¿sí? O sea, Juan lo escribe tal como Jesús se lo muestra. Los escritos de Juan pertenecen al mismo género de las profecías del Antiguo Testamento. Si tú comparas el Apocalipsis escrito por Juan con Isaías o con el mismo Daniel o con Jeremías, te vas a dar cuenta que es el mismo corte literario.
Es decir, no despoja a Dios de la personalidad al autor, pero sí tiene como que una línea muy definida de eventos, de advertencias, de símbolos, y todos, absolutamente todos de ellos, sin importar qué profeta sea y en qué tiempo vivió, coinciden. Él mismo era un fiel discípulo de Jesús y claramente dice que recibió esas visiones proféticas directamente de Cristo, lo que lo convierte a Juan en profeta, además de evangelista, que escribe el Evangelio de Juan. Muchos dicen, es que era evangelista, es que escribió lo que vivió con Jesús. ¿Cómo le podemos atribuir que es profeta? Pues porque al recibir la revelación de Jesús automáticamente, aunque no hubiera dicho ninguna profecía en toda su vida, en ese momento lo convirtió en profeta. Contrario a lo que hacen los escritores de los escritos apocalípticos de esa época, quienes se escudaban tras de seudónimos o detrás de nombres falsos, una cosa que hace Juan al comenzar el Apocalipsis, ¿qué es? Identificarse claramente. Explica con lujo de detalles cómo recibió las visiones y los mensajes incluidos en el Apocalipsis, cosa que los escritores que trataban de hacer reaccionar al pueblo, pero que le atribuían cosas fantasiosas y demás, no hacen. Se esconden detrás de seudónimos o de aparentemente nombres que no les pertenecen a ellos y que fueron de profetas antiguos. En los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, Juan describe cómo fue transportado en visión hasta el trono mismo de Dios en los cielos. En la visión, él ve cómo Dios el Padre tiene en la mano un rollo sellado que contiene el mensaje profético que quiere revelar a su pueblo, es decir, a la iglesia de Dios. A Juan se le invita a estar en la presencia de Dios cuando oye una voz que le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 4.1. Y más adelante, en los capítulos del 1 al 3, podemos ver que él registra, más bien anteriormente, ¿verdad? En el capítulo del 1 al 3 vemos que él registra principalmente las cosas que se refieren a lo que va a venir, a lo que es, perdón. Apocalipsis 1.19 dice que las condiciones que amenazaban a la iglesia en esa época estaban ocurriendo, pero que tristemente las seguirían amenazando. Pero ahora el apóstol estaba recibiendo, aquí a partir del capítulo 4, la visión de las cosas futuras, las que sucederán después de estas, dice la Biblia, a partir del capítulo 4. Es decir, del 1 al 3, para que me entiendas, creo que les hice un poco bolas, del 1 al 3, Juan registra lo que estaba ocurriendo, las cosas que son. A partir del capítulo 1.19, él empieza a narrar lo que le estaba aconteciendo a la iglesia en ese entonces, qué es lo que le estaba pasando a cada una de las iglesias que él menciona y que iba a volver a pasar. Vamos a hablar después de este tema rápidamente de las profecías duales, es decir, que tienen cumplimiento parcial. Pero a partir del capítulo 4, Juan empieza a hablar de las cosas que van a venir, en el futuro. Antes de relatar las profecías, Juan identifica la fuente y la autenticidad de sus visiones. Porque tú no puedes empezar a divulgar algo, tú no puedes empezar a decir que algo es cierto si no verificas la fuente. Algo que se le pide, por ejemplo, a los reporteros es que verifiquen que su fuente es real, que no son inventos, sino que están escribiendo acerca de hechos. Juan hace algo más o menos parecido ahí en el capítulo 4, versículo 2. Dice, por ejemplo, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Luego cuenta cómo fue llevado en visión hasta el trono de Dios para presenciar una ceremonia muy, muy especial. Eso lo podíamos ver en Isaías 6.1. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo. Bueno, como podemos ver aquí, como podemos ver en esta mención, el profeta Isaías, al igual Ezequiel y al igual puedes buscar textos similares en Daniel, habían tenido experiencias similares, habían tenido visiones de Dios a quien veían en cada ocasión en su trono. Aquí Isaías no es la excepción y
vamos viendo la reacción del profeta más adelante. A partir del verso 5 dice, entonces dije, ¡ay de mí! Mira, mientras la mayoría de las personas se atribuían, oh, y tuve el gran privilegio de ver a Dios, oh, qué grande soy, o se hubieran exaltado, o hubieran ensalzado el instante donde Dios les permitió verlo, Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Eterno de los ejércitos, y dice más acerca de todo esto. Dice, por ejemplo, más adelante que él vio y que en la presencia había serafines, que le habían tocado con carbón en una boca uno de estos seres para que pudiera él ser purificado, y después oyó una voz que le decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Etcétera, etcétera, etcétera. Si tú quieres, voy a buscarlo, está en Isaías 6 del 5 al 9, o por ejemplo puedes leer una situación similar en Ezequiel 1 del 26 al 28, o puedes leerlo también en Daniel 7 del 9 al 10, y así varias veces. Es decir, cada uno de estos profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, atribuyen un acto semejante. Cuando están hablando de la visión de Dios, cuando están narrando cómo es que ven a Dios, si tú puedes poner en paralelo, y tienes 3 Biblias, ojalá y tengas 3 Biblias por lo menos, y puedas abrirlas simultáneamente y comparar los pasajes, te vas a dar cuenta que están hablando de la misma persona, porque tiene rasgos característicos, lugares característicos, objetos característicos que están pues ahí evidenciando de quién están hablando. Entonces aquí Dios se identifica como el autor de las profecías registradas por estos hombres. Las visiones provenían directamente ¿de dónde? De su trono. Y, por tanto, cualquier cosa que sale del trono de Dios, cualquier cosa tiene autoridad divina. Cualquier cosa, escúchame, no solo cualquier persona. Recuerda lo que dice en Levítico, cuando él descendía en el tabernáculo, hasta la ropa que llevaba el sumo sacerdote quedaba santificada. Por eso la instrucción era que para que ellos se pudieran ir a su casa, se tenían que bañar y cambiar ahí, y ahí dejar la ropa, porque de otra forma, cualquier cosa que tocara su ropa quedaba santificada. Cuando descendió fuego del cielo sobre el altar, todo el altar quedó santificado. Estaba santificado el pan que estaba sobre la mesa de la proposición. Estaba santificado el altar donde lavaban, por ejemplo, a aquellos animales que iban a ser, a los sacerdotes después de matar a aquellos animales que habían de ser sacrificados. Todo lo que la presencia de Dios toca, todo lo que proviene del trono de Dios, está santificado y por tanto tiene autoridad. Piensa en esto. Pedro estaba santificado, ¿cierto? Pablo estaba santificado. Y dicen que a veces hasta recogían los paños del sudor, porque habían tocado a alguien que tenía autoridad de Dios para llevarlo, y los enfermos sanaban. Porque todo lo que toca, todo lo que proviene del trono de Dios, tiene autoridad divina. Si tú, por eso te pide mucho la palabra a ti y a mí, a los que somos creyentes, a los que somos seguidores de Dios, que estemos continuamente en la presencia de Dios, para que nos ocurra lo que le ocurrió a Moisés, que al estar continuamente delante de la presencia de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que hasta su trono se iluminaba y tuvo que usar un velo porque la gente se asustaba. Todo lo que está en la presencia de Dios se santifica y por tanto tiene autoridad. Mi esposa hace el ceño fruncido, ¿por qué? Es que en lugar de decir rostro, dijiste trono. Ah, perdón, el rostro de Moisés. No, es que a lo mejor Moisés tocó el trono, no sé. Ok, corrijo. El rostro de Moisés, no el trono de Moisés, el rostro de Moisés. Bueno, ¿cuál es el origen de las visiones de Juan? El Apocalipsis tiene esta misma autoridad. Dios también fue muy específico al revelarle a Juan cuál era la fuente de sus visiones. Dios quería que su apóstol entendiera que él, el gobernante supremo del universo, le había revelado personalmente el contenido del Apocalipsis. También quiere que nosotros lo entendamos. Por eso Juan se toma tantos capítulos, tantos detalles para explicarnos quién le había dado este texto, esta profecía, estas visiones. Juan ve que el trono de Dios está rodeado por testigos celestiales. Siempre va a haber testigos de la obra de Dios, siempre va a haber testigos de algo que Dios haga.
Nosotros, dice, por eso la palabra, que somos testigos fieles, porque ahí tú sabes que hay unos testigos falsos que andan con su sombrillita y su portafolio tocando puertas. Nosotros no tenemos por qué ofertar que somos testigos. Nosotros sabemos que lo somos, los verdaderos. Pero bueno, sigamos. En la ceremonia que ocurre ahí, cuando le permiten a Juan estar presente, los ancianos se postran para adorar al Dios viviente y creador y cantan estas palabras: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo dice Apocalipsis 4:11. Y después dice algo que es bien interesante. Apocalipsis 5:1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo que estaba escrito por ambas caras y que estaba cerrado con 7 sellos. Este es el verdadero autor del Apocalipsis, el gobernante supremo del universo. Tenía en la mano las profecías del libro selladas de manera que nadie podía leer. Finalmente, Cristo es autorizado para abrir los sellos y revelar el contenido del rollo. Juan escribió al respecto y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Los dice el verso 5. Después, en los versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Estos versículos describen cómo Jesús, el Cordero sacrificado por nuestros pecados, toma el rollo de las manos de su Padre y todos los presentes se arrodillan delante del Cristo y hacen un acto que se nos es narrado más adelante en el versículo 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Copas simbólicas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El mensaje es muy claro, el mensaje es obvio. El rollo ahora está en las manos de Jesús y contiene la respuesta a las continuas oraciones del pueblo de Dios. A veces me preguntan a mí, pastor, ¿y qué Dios no oye mis oraciones? Mira, si no son contestadas, las van almacenando en esa copa. ¿Sale? Pero Dios no toma una oración a la ligera. Dice que en esa copa están las oraciones, y sobre todo las oraciones que claman por justicia y por liberación, porque el reino de Dios se ha establecido muy pronto sobre la tierra. Recuerda lo que dice Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Veamos la reacción de los seres espirituales que estaban presentes. Más adelante, ahí mismo estamos en Apocalipsis 5, pero versos 9 y 10 dice lo siguiente. Dice, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí, amado, escucha, está el meollo, el quid, lo más importante de las profecías del Apocalipsis. En ellas se nos explica en términos generales cómo y cuándo nuestro fiel Dios va a tomar venganza de los enemigos de sus siervos. ¿Sale? ¿Te han tratado mal? ¿Has sido lastimado? ¿Has sido tratado injusto? Hay un día. ¿Qué hemos hecho con la administración que Dios nos ha dado de la tierra? Hay un día en donde va a pedir cuentas. Él cuida a sus llamados, Él cuida a sus escogidos y sus fieles. Por eso a Dios le interesa que, si es posible, toda la humanidad venga a formar parte de esta familia. Los llamados, los escogidos, los fieles.
porque tristemente, Él lo ha dicho, el que no está conmigo, está contra mí. Por eso, a ti te hablo, quizá que estás escuchando esto y no eres cristiano, o que a lo mejor estás empezando y puedes decir, bueno, es que yo tengo una tía que siempre le habla de Dios, es que tengo un hermano, es que tengo un amigo, es que tengo un conocido. Por eso lo hacemos, porque a Dios le interesa que tú formes parte de los llamados, de los escogidos, de los fieles, para que no tengas que sufrir lo que va a venir sobre la tierra. Estas profecías nos muestran cómo se van a llevar a cabo sus juicios sobre los que hacen maldad y cómo va a lograr la victoria sobre ellos. También nos describen la recompensa que Jesucristo, el Hijo de Dios, va a traer a sus santos fieles. Porque no se trata nada más de esquivar la bala, se trata de cobrar la recompensa. ¿Sí me entiendes? Cuando, por ejemplo, las personas que no han entendido bien el mensaje de la cruz, están nada más dándote parcialidades del mensaje, y diciéndote que evites el infierno, diciéndote que evites cualquier situación que te pueda llevar al infierno. Te están dando un mensaje a medias, porque además hay un por qué quiere Dios premiarte siempre y cuando demuestres que eres fiel. En las próximas emisiones, a partir de este día, vamos a estar analizando ahora el contenido de cada una de las profecías ahí escrito. Voy a tratar de abarcar lo que más pueda, porque realmente esto lo estamos haciendo solo una hora cada domingo, y de verdad que es extensísimo esto. Voy a tratar de hacerlo de una manera generalizada para que lo entiendas, pero desde luego tiene sus puntos menores, sus puntos más finos, y Dios permita que quizá algún día nos puedas visitar y puedas ser parte de los estudios que damos aquí en la congregación al respecto. Quiero abordar el segundo tema. Mire, voy muy bien, gracias a Dios me va a alcanzar perfecto el tiempo. Quiero hablarte de la dualidad de la profecía. Hay personas que me dicen, bueno, pastor, ¿y todas las profecías que están en el Antiguo Testamento ya se cumplieron? La respuesta es sí, y la respuesta es sí parcialmente. Porque aunque, por ejemplo, Daniel menciona profecías que vienen incluidas en el Apocalipsis, ya se han cumplido parcialmente en un 50%. Déjate explico. Por eso te quiero explicar esto, porque a partir del siguiente domingo, que estemos explicando cada uno de los temas de las profecías, quiero que entiendas eso. Hay profecías que ya se cumplieron, hay profecías que no se han cumplido, pero hay profecías que se han cumplido parcialmente. Dualidad en la profecía bíblica. A menudo los pronunciamientos proféticos se cumplen en varias etapas. Esto se conoce como dualidad. Uno de los ejemplos clásicos de esta dualidad es uno que todo mundo va a poder identificar, y tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con su venida. La primera vez, Jesús viene para expiar nuestros pecados. Podríamos decir, ahí se cumplió lo dicho por Isaías, ahí se cumplió lo dicho por Malaquías, ahí se cumplió lo dicho por tantos profetas del Antiguo Testamento. Sí, pero ¿por qué digo que solo está cumplida en su parcialidad? Porque la primera vez vino como alguien que nos iba a ayudar a expiar, alguien que iba a pagar por el pecado de todos. Pero la Biblia dice que hay una segunda venida, y también a esa misma profecía se refieren estos autores, estos profetas. En la segunda venida, Él va a venir a gobernar ahora como Rey de Reyes. La primera vez vino como Cordero, la segunda vez viene como León. Entonces, cuando eso ocurra, la profecía va a estar cumplida totalmente. La dualidad es muy común, de hecho, en la profecía bíblica. Jesús hizo alusión del tema en Mateo 17, versos 11 y 12. Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Aquí los discípulos están preguntándole acerca de esta profecía. Si crees que esta profecía que mencionaron es la primera vez que se menciona, no, está escrita en Malaquías 4, verso 5.
Ahí en Malaquías dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Eterno grande y terrible. Jesús le responde, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo les digo que Elías ya vino. Los discípulos entonces entendieron que el Elías que había de venir era Juan el Bautista. Ahí entendieron, hasta ese momento lo entendieron adelante en el verso 13, y Jesús mismo le explica a Juan que les dice de esta manera, mira, quien cuando Jesús le dijo estas palabras se refería a que ya estaba muerto al primer Elías y que se estaba cumpliendo entonces en este sentido la profecía de Malaquías. Déjate explico rápido porque hasta yo no me entendí. A ver, la profecía decía que había de venir de nuevo Elías. Los discípulos y mucha gente antes de que ocurriera el nacimiento de Juan el Bautista entendieron que iba a resucitar Elías. Jesús les dice, no, Elías ya vino. Hasta ese momento, ¡boom!, se les abre la mente y entienden que al Elías que se refería a Jesús era Juan el Bautista. Ahora, la clara implicación de las palabras de Jesús es que además habrá otro. Elías, que precederá a su segunda venida, anunciará su regreso de la misma forma en que Juan el Bautista precedió a la primera venida de Cristo. Es decir, al Elías que se refería a la profecía y que estuvo anunciando, enderezad el camino, el reino de Dios está cerca, y que vivía en el desierto y que traía su chaleco de pelo y su cinturón y que comía langostas y miel en el desierto, era Juan el Bautista. ¿Se cumplió la profecía de Malaquías? La respuesta vuelve a ser sí, parcialmente. Porque antes de que ocurra una segunda venida, que venga el Señor Jesús por segunda vez, va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a haber otro Elías. Entonces, al decirlo de esta manera, ya entendemos que no estamos hablando de la misma persona, sino de el mismo trabajo que desempeñó Elías, así igual durante ¿cómo decirlo?, el anunciamiento de la segunda venida de Jesús, va a haber alguien que también ejerce ese trabajo. Juan el Bautista ya había muerto, de manera que no podía hacer nada más en el futuro. Juan mismo entendía que él no era el cumplimiento total de la profecía, lo dijo en Juan 1:21, pero como precursor, él había cumplido al menos parcialmente la profecía dada por Malaquías. ¿Sí estamos entendiendo? Profecía acerca de la venida de Jesús, dos partes. Primera parte, viene como cordero, segunda parte, viene como león. La primera vez que viene a limpiar los pecados del mundo, la segunda vez que viene a regir con vara de hierro. Profecía de Elías, primera vez que se menciona que va a venir a precedir y a preparar el camino del Señor justo, ocurrió en Juan el Bautista. La segunda vez va a ocurrir exactamente lo mismo, pero ahora para declarar la venida del Hijo del Hombre como león de la tribu de Judá. Cuando Jesús dice eso, Juan ya había muerto. Juan el Bautista ya había muerto. Entonces, se entiende claramente que no se está refiriendo al mismo Juan por segunda vez, sino que es otra persona desconocida, pero que va a ejercitar ese trabajo. ¿Ahora sí vamos entendiendo? Otra profecía con cumplimiento dual, por ejemplo, es la que Jesús pronunció en el Monte de los Olivos, en Mateo 24 y 25, en Marcos 13 o en Lucas 21. Muchas condiciones descritas en esa profecía muchas se cumplieron ya en la época de que los romanos sitiaron y destruyeron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero Jesús dijo claramente que existirían condiciones similares poco antes de su segunda venida. Podemos encontrar otro ejemplo de cumplimiento dual en las referencias del día del Señor, como en el caso de Isaías 13:6. Lloren, porque el día del Señor está cerca y llegará como destrucción de parte del Todopoderoso. Si bien este juicio se ejecutó sobre su pueblo cuando el emperador Tito tomó y destruyó Jerusalén, también va a ocurrir después. En el versículo 1 de este capítulo 13 nos permite identificar la época, en este caso
dije Tito, perdón, me refería a Nabucodonosor, la época en que el imperio babilónico amenazaba a Israel, amenazaba a Judá. Babilonia invadió a Judá y tomó Jerusalén en el año 587 a.C. y posteriormente lo vuelve a tomar Tito en el año 70 después de Cristo. Cuando Isaías escribe sobre este evento, se puede identificar claramente con Babilonia, pero dentro de este contexto también Isaías escribe lo siguiente: cerca está el día del Eterno. Podemos verlo en el verso 9, que él vuelve a mencionar el día del Eterno. He aquí el día del Eterno viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Lo que dice después nos da a entender que si bien se refería a Babilonia, si bien se refería a Nabucodonosor, si bien se puede haber referido hasta Tito, el emperador romano en el año 70 después de Cristo, cuando él menciona ciertas cosas que no han ocurrido, entendemos entonces que esta profecía solo se ha cumplido en parte. Vamos a verla ya para ir terminando en el verso 10 al 13. Pues las estrellas del cielo y las constelaciones no darán su luz, el sol se oscurecerá tan pronto salga y la luna no dará su luz. Yo castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Acabaré con el orgullo del arrogante y humillaré la insolencia de los tiranos. Voy a hacer que la gente escasee más que el oro y que haya menos hombres que el oro que hay en Ofir. Por lo tanto, haré que los cielos se estremezcan y la tierra sea removida de su lugar, por causa de la ira del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente enojo. En el evento que se nos narra en Isaías, en la profecía que dicta Isaías acerca de Babilonia, pues sí, fue un día terrible, pero literalmente en ese evento no están cayendo estrellas de los cielos. Las luces no están oscuras, las estrellas no están oscuras, el sol no está oscuro, la luna no está ocultando su resplandor. Entonces podemos entender que el resto de esta profecía aún está por cumplirse. Cada vez debemos examinar el contexto de las profecías para poder entender su significado y discernir si el primer cumplimiento fue completo. Es decir, cada una de las profecías dadas en la Biblia, tenemos que analizar si de verdad ya te está interesando conocer, te está interesando meterte a fondo a estudiar, ver que se ha cumplido, ver que no. Tienes que analizar si cada una de las profecías ya ha cumplido su parte. Y en caso contrario, también tienes que darte cuenta si algunas son profecías duales. Pero una tercera cosa que te quiero recomendar a ti que tal vez te está empezando a interesar la escatología, el estudio sobre el tiempo del fin. Tienes que evitar ver dualidad en pasajes que no admiten tal interpretación. Porque puede ser el otro lado de la moneda. Por eso tienes, en caso de profecías, número 1, tienes que ver si ya se cumplió. Número 2, tienes que identificar si solo se ha cumplido en parte, como todas estas que leímos hoy. Y número 3, tienes que ser ecuánime para evitar ver dualidad en pasajes que no se interpretan así. Hay muchas personas, por ejemplo, que espiritualizan todo. Te quiero platicar rápidamente una experiencia que nos ocurrió en la congregación hace ya muchos años. De repente una hermana fue a un evento, no recuerdo de verdad de quién, y aparte no lo diría para no quemar al siervo, pero fue a un evento donde aparentemente se estaban explicando profecías, le llamó la atención, fue. Y cuando fue el día de culto regresó y traía lágrimas en sus ojos y decía que cómo era posible, que lo que le habían dicho, y estaba muy triste. Y cuando se le preguntó por qué causa estaba tan turbada y no dormía y estaba triste, estaba hablando del pasaje de Isaías donde dice que 7 mujeres pelearían por el nombre de un varón. Y a saber dónde fue. Pero la persona que aparentemente les dio la explicación decía que ese era el futuro apocalíptico, que iba a ocurrir después de las explosiones nucleares, donde las mujeres iban a estar pelonas, chimuelas, feas, y iba a haber muy poquitos hombres.
y 7 sí iban a tener que estar peleando para tener matrimonio con un hombre. Imagínate qué terrible es que alguien que no estudia a profundidad la palabra, que no tiene la preparación, no tiene la corrección y la guianza de alguien que está estudiando, ya estudió este asunto, porque entonces rayamos en cuántas cosas está diciendo la gente. Ahorita hay mucha gente que dice que esto de la pandemia es el apocalipsis. Les tengo una mala noticia, solo es principio de dolores. Este es un microensayo. Escucha nuestra publicación, nuestra transmisión sobre epidemias. Ahí hablamos claramente de esto. Puedes buscarlo en nuestro canal de YouTube. Epidemias se llama. Esto es un microensayo nada más. Tienes que analizar cuáles capítulos, cuáles profecías están siendo malinterpretadas. Te voy a dar una muy popular que está malinterpretada. Cuando la gente dice que ya se va a acabar todo, dice la guerra del Armagedón. Te tengo una noticia para que vean que no leen y no estudian. El Armagedón sí es una pelea cruenta, es una pelea dura, pero no es la pelea final. No, esa no es la pelea final. Nada más para que nos demos cuenta. Y hasta películas hay con ese nombre y nos la creemos. Es el Armagedón, ya decimos la guerra del fin. No. El Armagedón no es la guerra final. Te lo digo yo, que me he quebrado las rodillas de orar, de meditar, de estudiar, de pensar, de desvelarme por años para ser un especialista en este tema. Deberíamos de tener más cuidado al leer, más cuidado al interpretar. Hay reglas de interpretación. Escucha, por ahí tenemos otra enseñanza donde hablamos de la hermenéutica, que es una herramienta que te va a ayudar a estudiar. Si tienes alguna duda al respecto de todos estos temas, escríbeme un mensaje, mándame ahí por las redes sociales cuál es tu duda. Y créeme que si nos da tiempo de aquí a que termine la cuarentena, no sé cuándo termine, Dios solo sabe, si podemos tocar todos los temas que tú sugieras, con todo gusto los vamos a tocar. Para finalizar, debemos ser muy cuidadosos para discernir si en cierta profecía hay cabida para el principio de dualidad o no. Debemos de estar conscientes de que prácticamente todas las interpretaciones que hagamos acerca de cómo se cumplirán las profecías tienen cierto grado de especulación. Pasa como a veces cuando Dios te revela algo en un sueño. Medio tienes la idea, medio sabes que puede ser algo que te pase, pero muchas veces no te das cuenta hasta que te está pasando y dices, esto es lo que soñé. Esto significaba aquello que me dijo tal profeta o lo que me dijo el pastor en algún momento hace tantos años, tantos meses o tantos días. Hay veces que no lo vas a poder identificar hasta que te ocurra. Por eso te digo que en cierto grado todas las profecías tienen un porcentaje, a veces más, a veces menos, de especulación. A menudo no podemos identificar el cumplimiento de una profecía, al igual que los sueños, hasta después que te ha ocurrido o cuando comienza a cumplirse. Quiero que estés consciente de eso, porque mucha gente me dice, ¿y cómo podremos saber que esto es? Muchas veces no lo sabremos hasta que empiece. Por eso dice la Biblia que a nosotros no nos acontecerá que el ladrón venga de noche y nos robe, o que se ejecuten las cosas como nosotros sin saber. Mucha gente dice, el día y la hora nadie lo sabe. Nuevamente te vuelvo a repetir, gente que no estudia, porque si tú lees en primera carta a los tesalonicenses y lees concienzudamente el capítulo 5, el capítulo 4, te vas a dar cuenta de que va a haber una generación que vela. Y no está hablando de que no duerme, está hablando de que está pendiente. Está hablando lo que le recriminaba a Jesús a los fariseos. Ustedes ven al cielo y ven las nubes y saben cómo va a estar el clima. Los que saben las señales van a poder identificar cuando la profecía se esté cumpliendo, pero en muchas ocasiones hasta que comience a cumplirse. Pues yo espero
que te haya servido esto, todo esto que te damos, créeme que te lo trato de dar en tiempo récord y de una manera muy fácil. Es muy extenso el tema, pero yo espero que te esté ayudando, que te esté abriendo las escrituras, que te des cuenta primordialmente, número uno, lo que hemos dicho desde el principio, que si tú no eres un asiduo seguidor del Señor, pues de nada te va a servir abrir la Biblia y tratar de entender. Dios le revela a su pueblo. Número dos, Jesús es aquel que tiene la llave para revelar las profecías. Por tanto, si Jesús no es tu Señor ni tu Salvador, si prefieres a ti que tal vez no eres cristiano o evangélico como nosotros, y tienes en más alta estima a la Virgen, al Santo, al cáliz, a lo que tú quieras y mandes, no vas a poder saber estas cosas, porque quien tiene la llave no es la ciencia, no es la arquitectura, no es la antropología, no es la religión, es Jesús. El que tiene una buena relación con el que tiene las llaves, pues abre la puerta. Número 3, las profecías están escritas porque lo que quiere el Señor es que nos demos cuenta que lo que Él desea realmente es que pertenezcamos a su familia. El Apocalipsis es un libro de amor, no de tragedias. Las tragedias le van a acontecer a aquellos que dándoles tantas oportunidades no quisieron. Por eso nosotros constantemente hablamos de Dios y nos interesa que tú, aunque sea por casualidad, puedas empezar a acercarte a Él. ¿Te interesan las profecías? ¿Te interesa el futuro? Es una muy buena oportunidad para que tú puedas entender qué es lo que va a acontecer. Y no por miedo, sino por ver el grande privilegio que tiene estar del lado de Dios. Vengas a sus pies. Mi nombre es Israel Chapa. Conmigo estuvieron Idalia Castro. Jania Castro. Dara Castro. y fue un gusto poder estar contigo. Esto fue Entendiendo el Apocalipsis. Hoy hablamos de la dualidad en la profecía bíblica y también hablamos de la autoridad del Apocalipsis. Espero, como te dije hace un momento, que te esté sirviendo para que vayas entendiendo cada vez más las Escrituras y la palabra del Señor. Y terminando esto, ¿por qué no? Te invitamos un día que nos visites los domingos a las 10 de la mañana en Cerrada Esmeralda, Manzana 4, Lote 8, en Villas de San Agustín, Atlapulco, Chimalhuacán, Estado de México. Tenemos muy cerca, a unos 20 minutos, el Metro La Paz. También estamos cerca de Nesa, entre Nesa y Los Reyes, Nezahualcóyotl y Los Reyes. Y tal vez para ti que vives en el área oriente, si llega este material hasta ti, pues estamos abiertos, visítanos. Si tienes alguna duda por el momento, marca nuestras redes sociales, haznos saber cuál es tu inquietud. Nos interesa por sobre todas las cosas que estés bien, no nada más ahorita, sino en todo lo que está por venir. Que el Señor te bendiga. Recuerda que mañana, si todo esto fue muy pesado para ti, los días lunes tenemos enseñanza básica, igual, siempre a las 8. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre todas las cosas te otorgue paz. Esto fue Entendiendo el Apocalipsis. Buenas noches a todos. Bendiciones.